Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Estamos aquí grabando el tercer capítulo de este podcast que tiene que ver con hablar de cirugía, pero desde un punto de vista más ameno, entre amigos, porque la cirugía plástica dejó de ser un mito y hoy en día es algo sumamente de todos, al alcance de todos realmente. Hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy en la mañana estuvimos en quirófano con ella, se llama Naya, con muchas ganas de preguntarte cómo te pareció, qué tal tu primera experiencia en el quirófano y sobre todo que les cuentes a nuestros amigos qué fue lo que viste. Hola con todos y gracias por haberme invitado. Pues prácticamente fue una experiencia no traumática, pero sí me sentí muy emocionada porque jamás había entrado a una cirugía. O sea, sí estoy estudiando la carrera de medicina, pero es diferente lo teórico ya ir a lo práctico, ¿no? Ya verlo y todo, estudiarlo y decir como, ay, esta es la nariz ya abierta y todo. Me pareció súper interesante. Estuvimos haciendo con el DOT, bueno, el DOT lo estuve ahí acompañando, viendo una rinoplastía con una mentoplastía y fue muy interesante, me pareció muy chévere todo lo que hace y no fue tan traumático, la verdad. Bueno, te cuento que este tipo de cirugías hace algunos años era sumamente traumático. Solamente operarse la nariz, ya el paciente salía como haber salido de un ring de box, con mucha inflamación, con moretones, con hemorragia. Hoy en día la rinoplastia es una cirugía sumamente llevadera, porque primero lo hacemos con algunos equipos tecnológicamente modernos, con ultrasonido, y de esta manera las fracturas son muy controladas, los cortes sobre los huesos son muy fáciles, como lo viste, y sobre todo esto hace que el paciente lo tolere muy bien en el postoperatorio. Eso le iba a preguntar a Doc. La duda que tenía era qué diferencia había entre la rinoplastía normal y la ultrasónica. En la rinoplastía convencional, es decir, la clásica, las fracturas se realizan con golpes de martillo y cincel. Entonces, te imaginarás fracturar una nariz a golpes, no tiene nada que ver con lo que hicimos hoy, que fue en cambio cortar el cartílago con un ultrasónico. Eso justo iba a mencionar porque no hubo tanta sangre. Entonces yo dije, yo esperaba ver el chorro de sangre y tal vez que la paciente en un momento iba o sea, sufrir del dolor, pero no fue cómodo, o sea, está súper tranquilo. Sí, súper tranquilo. Y así hoy en día la medicina como que ha cambiado muchísimo, incluso la anestesia, porque la anestesia también era un mito. Mucha gente le tenía miedo más a la anestesia que a la cirugía. Y como te diste cuenta, la paciente llegó un momento rapidísimo en el que se durmió y luego se despertó sin ninguna molestia. Así que realmente que la anestesia es como la mano derecha del cirujano. Y Doc, por ejemplo, ¿qué mito hay entre eso de que supuestamente los otorrinos son solamente de nariz para manera funcional y que nada que ver con los cirujanos plásticos y no tendrían que meterse en esa área? Bueno, te cuento que hace algunos años era una lucha encarnizada entre otorrinos y cirujanos plásticos por quién tiene que operar una nariz. Yo te digo que en cambio hoy en día el concepto de trabajar en equipo es la norma en la medicina mundial. ¿Qué significa? Que hacemos equipo. Yo casi siempre opero con un otorrino, mi otorrino de confianza siempre me llama a los casos en los que amerita y entonces entre los dos podemos ofrecerle un resultado totalmente integral a nuestro paciente. Claro, yo más que todo le digo porque al inicio de la carrera, bueno, yo empecé diciendo voy a seguir medicina por seguir pediatría, pero luego quería otorrino, entonces me tengo que buscar un cirujano para que sea mi compañero. Y a propósito de eso, ¿cuál fue tu motivación para seguir medicina? Es que fueron muchas cosas. Al inicio fue porque mi hermanita sufría de asma, entonces yo me la pasé un poco mal en mi infancia porque miraba que ella pasaba muchas nebulizaciones y un montón de cosas. Y luego quería por eso pediatría, pero luego me fue gustando, luego me fue implementando con las redes sociales y luego dije voy a hacer algo de especie como el doctor Albuja, médico y en redes sociales. Entonces por eso es como que lo trato de implementar. Médico influencer. Médico influencer. Pero también es más que todo la satisfacción de ayudar a los pacientes porque si bien es una carrera muy pesada y todo, pero o sea, nada se compara con la satisfacción de ver a la alegría de los pacientes, decir gracias. ¿Y qué pasaba cuando tú veías alguna serie de medicina? ¿Te sentías motivada por eso? No, pues obvio. Digamos, en mi infancia era full, bueno, adolescencia era full lo del Grey's Anatomy, que es una serie de medicina, pero nada que ver con el estudio en la medicina. O sea, todo esto de los romances y todo puede ser que sea verdad de que la carrera de medicina es de las más infieles. ¿O usted qué cree, Doc? ¿Cuáles son más infieles, ingeniería o medicina? Yo pienso que la infidelidad es generalizada. ¿Sabe qué es la LP? No.
consúltelo. Pero la LP prácticamente, no voy a decir la palabra, pero es como las relaciones amorosas o de otro sentido que tienen en el hospital entre todos, pacientes, enfermeros, todo. Entonces es como la LP. No has escuchado la palabra. Consúltelo. Estuve en muchos hospitales, pero nunca la conocía la LP. Bueno, ahora cuéntame un poquito acerca de lo que algún rato conversábamos en quirófano. ¿Tú tienes familiares médicos? No, específicamente familiares médicos no. Lo que sí tengo es una tía que es laboratorista clínica. Ya. Entonces, como que por ese sentido también me llamaba bastante la atención porque ella siempre pasaba con su microscopio y ese tipo de cosas. Entonces, por eso también me interesaba bastante. Claro. Y ahora, a propósito de redes sociales, bueno, yo también estoy interesado un poco en socializar, en socializar un poco en redes sociales. Pero yo me siento un poco cohibido porque muchas cosas que yo publico luego son censuradas. Claro. ¿Cómo lo manejas tú eso? Bueno, o sea, eso es lo que el otro día estaba observando, de que había como un debate diciendo, como una influencer diciendo que ¿por qué los doctores publican todo lo que operan? No saben que la gente no queremos ver sangre o ese tipo de cosas. Y lo que el doctor le respondía era de que a veces, muchas de las veces que los doctores publican es para concientizar tal vez a las personas para que no hagan ciertos tipos de, yo qué sé, de algún problema o alguna patología que haya. Pero en su sentido, que es más que todo en cirugía, o sea, es súper chévere, pero más que todo tratar como de censurar ciertas cosas para que no les bajen los videos, no todo tan directo. O sea, yo le aconsejaría eso. Sí, yo en realidad te cuento que soy un poco inexperto, diría yo. Pero yo lo que trato es de que en mis redes sociales se vea el reflejo de mi trabajo. Claro. Y mi trabajo trata de ser pulcro, o sea, trata de ser limpio. Yo no muestro muchos desnudos, por ejemplo. Y yo te diré, tengo colegas que publican full desnudos. Yo igualmente nunca publico una gota de sangre, salvo en algún reel o en alguna historia. Lo que me sabe gustar, que yo he visto su perfil bastante, es que sabe publicar los antes y los después, que es lo que observábamos hoy día en la cirugía, de que la paciente cambió bastante. Entonces se notaba la diferencia de, ¿cómo sería? Armonización, ¿se podría decir? Bueno, lograr armonía en el rostro, armonía en sí. el rostro. Aunque armonización es una palabra que utilizan mucho los odontólogos. ¿Sí? Pero bueno, en definitiva, yo lo que trato es pues de no mostrar, como tú dices, sangre, cosas grotescas, etcétera. Porque la idea pues es que en las redes sociales, como su palabra lo dice, es algo social. Y algo social tiene que ser algo presentable. Bueno, ese es mi criterio. No, claro, es que tiene que ser algo que el público pueda consumir y que no hagas... ¿Por qué publicas? O sea, algo que quiera decir, mira, no se ve tan feo, como que se me antojó operarme con el Doc Gustavo. Bueno, yo no quiero que demos una mala imagen, ¿no? Estamos tomándonos un vinito, pero es una excepción. No es que siempre tomamos vino luego de... Los médicos no somos borrachosos. Ese es otro mito, es un mito de la medicina. Sí, es otro mito de la medicina, que supuestamente los de la carrera de medicina somos los que más tomamos. Sí, es verdad. Bueno, yo te quiero contar algo que te puede servir a ti y a tus amigos. A ver. Cuando yo estaba en los primeros años de medicina, creo que eso le ha pasado a todos los médicos, y el que lo niega es un mentiroso. Yo estoy en plena conocimiento de lo que te voy a decir. En los primeros años de medicina hay también un componente de frustración, de estrés, de ansiedad, etcétera, en los estudiantes. Lastimosamente, últimamente, incluso una oleada de gente que se quiere suicidar. Tú lo sabes más que yo. En nuestra época no había tanto eso, pero sí había muchísima frustración por los chicos que perdían los años. En primer año era como un cernidor de alumnos. Entraban, qué sé yo, 200 alumnos y pasaban 15, 20. Imagínate los demás, toda la frustración que tenían. Y esto se acompañaba mucho del hábito de tomar. Entonces, soy muy agradecido con mi padre. Mi padre era una persona muy recta, en el sentido de que él no me permitía salir mucho, desde jovencito, o sea, desde la época del colegio. Y me quedó ese hábito. Y te cuento que, por ejemplo, yo cuando venía el viernes y ya todos nos relajábamos, era el mejor momento para estudiar. Leía más, comprendía mejor y me quedaba mucho más de lo que había leído. O sea, es una cosa rara que me pasaba. Sí, pero yo viernes y sábados leía creo que me sentía mucho más tranquilo. Por lo tanto, asimilaba mejor. En comparación a algunos compañeros, yo no soy buen ejemplo de nada, siempre lo digo eso, pero muchos de ellos, en cambio, el viernes se relajaban y se dedicaban a tomar. Tomaban el viernes, el sábado, el domingo se recuperaban y venían nuevamente el lunes. Pero ¿qué pasó? Yo el fin de semana ya les había sacado ventaja, porque había estudiado cosas que ellos recién el lunes iban a estudiar. Esto, te digo, te puede servir a ti o no, pero a mí me sirvió muchísimo. Es decir, evitar el alcohol
el fin de semana. Lo que sí me interesa saber es cómo, o sea, avanzar como el método de estudio para estudiar tantos libros, porque sabemos que los de medicina estudiamos hartísimos libros y hartísimas literaturas médicas. Entonces, ¿cómo distribuía? O sea, el viernes, sábado y domingo leer todo. Mira, yo te diría que lo más bonito es cuando tú lees algo que te gusta y te interesa. Entonces, si tú lo lees como algo que ya te tocó leerlo, capaz que lo vas a aprender o te lo vas a memorizar. Pero en cambio, cuando lees algo que te interesa, que te Se gusta, graba, pero claro. rapidito. Y sabes que hay algo que me parece que es muy, muy bueno. A mí me pasó, y es buscarte un mentor o alguien que, por ejemplo, ¿a ti te gusta el otorrino? Muy bien. La cirugía de cabeza y cuello por excelencia es la otorrinolaringología. Entonces tú, por ejemplo, podrías conseguirte un mentor, es decir, un profesional que se dedique a operar eso. Y esa persona te puede ayudar a orientar cuáles son los mejores libros, cuáles son las mejores publicaciones, etcétera, para que empieces ya a apasionarte en eso que luego va a ser tu carrera y tu vida. Sí, porque algo que cometemos, como bien dice, que el error es dejar todo para el último. Y después ya andamos en los corre-corre los domingos hasta la 1 de la mañana estudiando Exacto. para el lunes. Y sí, es verdad, o sea, por eso nos estresamos y la mayoría de mis compañeros y yo, me uno, somos así de que el viernes salimos a dormir. Bueno, yo en mi caso a dormir porque, bueno, lo que no sabes, Doc, es que soy foránea. O sea, mi familia no pasa aquí. Ya. Entonces, o sea... ¿De dónde es tu familia? Mi papá es de Loja. Y mi papá migró hace full tiempo con mi mamá al oriente. Entonces ellos viven allá en el oriente. Entonces yo paso aquí con mi hermano. ¿En el oriente te refieres a la China o el oriente ecuatoriano? A oriente ecuatoriano. Ah, ya. Sí, específicamente Sucumbíos. O sea, el otro, okay. De punta a punta estamos. Ya, ok. Entonces, o sea, mi familia es súper rara porque mi papá es lojano, mi mamá es de una especie como en Quevedo y yo nací en Sucumbíos. Entonces yo siempre digo, soy como un cuy con patacones y guayús de todo el Ecuador. Muy bien. Soy una mezcla de todo. Ya. Entonces sí, o sea, es un poquito incluso más complicado siendo foráneo estudiar, cocinarte y todo. Entonces yo por eso a mis compañeros incluso les digo el chiste de valoren mucho que sus papás están aquí y les cocinan porque, o sea, yo tengo que llegar y elegir entre dormir o comer. Sí, bueno, yo también fui foráneo, te ¿Sí? cuento. Claro, porque yo estudié mi posgrado de cirugía general, casi todo en Quito. Claro, bueno, todavía es nuestro país. Y la especialidad de cirugía plástica fuera del país, en Argentina. Entonces, claro, allá me sentía muy solo, extrañaba mucho la comida, extrañaba a mi familia y todas esas cosas, quieras o no, pesan muchísimo. Sí, sí, sí. Yo en lo que hubo de pandemia, o sea, yo ya por poco... Literal, Claro. Porque, o sea, estuve encerrada solita, todavía no venía ni mi hermano, o sea, adopté hasta un perrito, porque la soledad me mata. ¿El perro sobrevive? Sí. Ah, está bien. Él sobrevive. Muy bien. Bueno, qué lindo. Entonces tú ya decidiste ser otorrino. O sea, al inicio, como le mencionaba, ingresé, uno entra como, ay, quiero hacer esto, ¿no? Yo al inicio dije, voy a ser pediatra. Luego a la mitad dije, no, quiero ser traumato. Y luego ahorita digo, no, quiero otorrino. Entonces no sé si al final termine como ginecólogo, quién sabe. Bueno, tú me haces acuerdo porque yo hacía toda mi formación apuntando a que quizás iba a ser o anestesiólogo como mi papá o ginecólogo. Ah, su papá es también médico. Sí, es un anestesiólogo retirado, muy conocido de acá en la ciudad, pero él siempre me inculcaba que el anestesiólogo no es una buena carrera, que los ginecólogos siempre tienen trabajo. Pero no dicen que los anestesiólogos es lo mejor porque siempre pasan sentaditos. Bueno, sí, pero él tenía otra visión. Él lo que decía es que el anestesiólogo, en cambio, siempre está a la orden de un cirujano o de un ginecólogo. Ah, ok. Entonces él me decía, mira, tú tienes que más bien ser el líder de un equipo y para eso tienes que ser cirujano. Entonces, no sé cómo decir, la rama quirúrgica que de mayor demanda en ese tiempo era la ginecología. Entonces, como que yo iba más por ahí. Y de hecho tenía cierta habilidad innata, te cuento, porque yo, por ejemplo, cuando hice mi año rural, atendía muchísimos partos y atendí partos podálicos, partos gemelares, sufrimientos fetales. Y mira, siendo médico rural, yo tenía una capacidad, como digo, innata, porque me salía todo bien. Sin embargo, claro, luego de eso, y eso te va a pasar muchísimo a ti, porque uno dice, hay que elegir bien la especialidad. Sí. Yo te diría, hoy en día los jóvenes no tienen dónde especializarse y les va a tocar a veces coger la especialidad que les toque o la que encontraron. La que haya cupo. Exactamente. Bueno, y a mí me pasó algo medio parecido. Se abrió la especialidad de cirugía general y yo estaba justo como medio sin trabajo y todo, estaba recién terminando el año rural
y participé y gané el cupo. Y cuando gané el cupo, estuve a punto de renunciar a ese cupo. Porque ¿Por como qué? que, no sé, como que dije, no, me voy a dedicar un año primero a trabajar o algo así. Pero bueno, tomé la opción y soy muy agradecido porque terminé eso y enseguida me gané el cupo para cirugía plástica. Pero qué Imagínate. lindo, pero, o sea, tuvo mucha suerte porque Sí. entrar así de una, o sea, muy Exactamente. pocos, porque, bueno, hay algo que me sabía decir mi papá, es que, mijita, o sea, termina de estudiar y rapidito especialízate porque no trabajes, porque a veces persona que trabaja y recibe platita en mano se acostumbra y ya no quiere seguir nada, o sea, ya. Sí, y a mí me parece que, y sobre todo las mujercitas, tienen que aprovechar hacer la especialidad cuando son solteras. Ay, no me Porque digas. luego se casan, tienen familia. ¿Y cómo haces en la residencia? ¿Cómo haces los turnos? Claro. Doc, ¿a usted qué tanto recomienda, por ejemplo, tener una pareja que sea de la misma carrera, o sea, medicina? Bueno, yo pienso que lo más importante es tener algo clarísimo. La pareja no se la busca, la pareja se la encuentra. Porque si uno empieza a buscar pareja, la pareja, no, nunca vas a encontrar la pareja ideal. Entonces la pareja más bien yo pienso que tiene que ser algo sumamente espontáneo. Ahora, claro, dicen que entre médicos nos vamos a entender más, el hecho de tener turnos, pero yo pienso que más bien la comprensión de dos personas Claro, va más allá de la profesión. Muy Tiene buena tiene que ver respuesta. un tema de que yo te quiero y te apoyo y tú me quieres y me apoyas y me amas. Entonces, Yo sí me gustó su respuesta, Doc, porque mi novio no sigue medicina. ay, ¿qué sigue? Él sigue ingeniería eléctrica. Entonces, Bueno. pero es nada que ver, por eso es que yo digo que también dicen que los ingenieros y los médicos son las carreras más, de los más infieles, pero dije, no, súper fieles nosotros. Puede ser, puede ser. Y Doc, pasando de coles a nabos, ahorita que estábamos en la cirugía me di cuenta que la paciente era súper joven. ¿A qué edad es recomendable operarse, por ejemplo, lo de la rinoplastia, mentoplastia? Bueno, esa es una pregunta que todavía sigue siendo motivo de discusión en los foros de cirugía plástica y de otorrino. Pero yo pienso que siempre la madurez del cartílago, sobre todo nasal, se alcanza más o menos a los 15, 16 años de edad. Y yo por eso recomiendo llegar a esa edad por lo menos. O sea, después de los 16, Puede ser las mujeres a los 15. 15. Y los varoncitos, preferible 16 o 17 incluso. Es muy particular porque si te has dado cuenta que hay algunos chicos, sobre todo los varones, tienen el mayor desarrollo a partir de los 17 años. como que- Entonces ellos, por ejemplo, es ideal operarlos cuando ya tienen 20. Porque pueden ir cambiando. Porque supongo. puede seguir creciendo el Ajá. cartílago y de la cara sobre todo. Claro. Ujú. Ahora, Doc, usted, por ejemplo, que me estaba mencionando hace rato sobre la vida académica y todo, usted a su edad, o sea, vida estudiante, transportémonos en los años, ¿qué le hubiera No gustado? tantos años, o sea, tampoco me eches tan abajo. No se ve tan mal, Doc, Ya. se ve muy bien. Muy grande. Pero lo que quiero saber es, ¿qué le hubiera gustado que le digan? Tipo, Gustavo, haz esto, métete a cursos para la especialidad, no salgas a farras mucho, mejor dedícate. Yo pienso que me hubiera gustado que alguien me diga que me tome un poco las cosas con más tranquilidad. Ah, ok. Porque como que uno empieza a tener ese estrés de hacer todo rápido, de entrar rápido a un posgrado, de terminar rápido una residencia, cosas así. Y yo pienso que más bien la vida es un poco de tomarlo con calma, incluso irlo disfrutando cada paso. Claro, Porque si tú solamente empiezas a disfrutar del proyecto cuando termina el proyecto, te vas a dar cuenta que la vida se va terminando. Así que pienso que el paso a paso, disfrutarlo, eso es la vida. Y entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Usted recomienda seguir medicina? ¿Sí o no vale la pena seguirla? Yo ¿Tanto pienso, lo que pasa es sacrificio? que mira, la experiencia de cada persona es diferente. Yo pienso que a mí sí me sirvió mucho seguir medicina. Pienso que yo logré tener una capacidad profesional, una capacidad quizás adquisitiva, social, etcétera, que me satisface. Pero claro, no todos los casos son iguales, porque si no, por ejemplo, y voy a decir algo que es un poco triste, no hubiera tantos suicidios los médicos. Así que como te das cuenta, el abanico es bastante Claro, grande. por eso es que siempre dicen de que supuestamente, claro, el médico gana bastante dinero, pero que, o sea, no se inclinen más por ganar dinero, sino porque si no, o sea, terminas estresado y por eso lo de los suicidios. Por supuesto. Si no tienen confortabilidad o la saciedad de la satisfacción, digamos, de ayudar a los Bueno, demás. para resumir lo que tú estás diciendo, la calidad de vida de una persona, incluso el éxito que ha logrado, no se mide en billetes. Se mide en buenos momentos, en su salud, en cómo se lleva con su familia. Es decir, nada tiene que ver el dinero Nada tiene que ver lo uno con lo otro. con llegar al éxito. Imagínate. Ajá, eso sí es mucha verdad. Bueno, salud. Salud. Mamita, se me invitó al doctor. Pero es solo unita. Solo es Aclárale.
A propósito de eso, ¿cuál es la materia que te parece más difícil? Hasta ahorita, bueno, yo creo que estoy en cuarto, entonces materias complicadas, bueno, ahorita estamos viendo neuroanatomía, Ya, hasta ahorita esa, con bioquímica. ya. Porque bioquímica ya vendría a ser como la parte ya, todo lo que vemos de fármacos, o sea, un montón de cosas que a mí se me hizo más complicada esa, que sí, patalito. Nunca me quedo en supletorio en mi vida, ni en el Ya. colegio, o sea, banderada, todo. Y esa fue la única vez que me quedé en supletorio en mi vida que sufrí. Ya. Y entonces como que yo dije, no, es que ya se me acabó el mundo y todo, porque no, yo tenía esta perspectiva de que no, o sea, los supletorios es lo peor, pero pasé muy bien, aprendí más. No me quedé, pero sí fue una fea experiencia. Pero ese es mi talón de Aquiles, se puede decir. Mira que ahí coincidimos. A mí farmacología me pareció horrible. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, siento que nos dieron demasiada profundidad. Oncología también. Ay. Me parece que es horrible y más aún. Embriología a mí no me gusta. Embriología tiene su utilidad porque hay algunas enfermedades que tú tienes que explicarlas desde la embriología. Pero, por ejemplo, oncología, y yo tengo mis grandes amigos oncólogos y los adoro y todo eso, pero para mí la oncología no se debería dar a tanta profundidad en el pregrado, porque no todos nos interesa Claro, no se en esa encaminan a profundidad. esa- Sí, así que por ese lado coincidimos. Te cuento que yo fui profesor también. ¿Sí? Tuve una experiencia como docente de la universidad, fui profesor de cirugía. Cuando recién llegué de mi posgrado, vos sabes que hasta abrirse campo, hasta que la gente te conozca, tenía unas horas Claro. libres y bueno, fui docente. Y creo que mis alumnos, bueno, al menos todos, me saludan con mucho cariño. No Así lo que tienen algo bloqueado. seguramente les dejé en ellos. Claro, es que siempre, o sea, yo digo, el docente, aparte de ser docente, también tiene que ser humano y no... Porque hay muchos docentes que se olvidan de esa parte humana y... Pero tú, por y luego- ejemplo, respetas mucho a tu docente, Sí, ¿verdad? yo- Muy bien, pero te hago una pregunta un poco incómoda. ¿Qué es algo que haría un docente y que haría que tú le pierdas el respeto? La humillación frente de todos. Porque yo digo que, o sea, a mí no me va a hacer aprender más si es que él coge y me humilla o ella coge y me humilla en frente de todos. Que si bien es un hecho traumático y tal vez no voy a querer repetirlo y por eso voy a cambiar y mejorar cierto aspecto, pero no me gustaría porque sería... La humillación de por sí es terrible. Entonces eso no me gustaría que lo apliquen. O sea, tiene que haber disciplina y todo. Pero de la mejor manera, siempre de la mejor manera. Bueno. Y usted dice todo lo contrario. No. Unémoslo. No, la verdad es que no. Pero nosotros, nuestra formación fue muy distinta a la tuya. Sí. Estamos hablando de más o menos 20 años de diferencia. En nuestra época el rigor permitía casi todo. Obviamente estoy de acuerdo contigo, la humillación es algo que no se debe permitir. Sin embargo, yo pienso que tú deberías estar agradecida y tu generación de que los tiempos cambiaron. Porque en aquella época no hubieras podido sobrevivir. Sí, no, eso es lo que nos saben decir nuestros docentes, de que ustedes ahorita ni aguantaran en mi tiempo porque nos gritaban y todo un montón de cosas. Exactamente. Entonces, por eso es que nos dicen la generación de cristal. A propósito de cristal. Salud. Cristal. Bueno, yo realmente estoy muy contento de que hayas venido, te agradezco muchísimo porque estoy seguro que este mensaje se va a divulgar entre la gente joven y luego de agradecerte, también te quiero dar un consejo. El consejo sería de que sigas lo que te apasiona. Si la medicina lo es, pues anda adelante. No te dejes de aquella gente que es negativa, de que la gente que te hace ver como que los problemas son insuperables, porque todo en la vida es superable. Te doy esa noticia. Todo en la vida es superable y cuando tú te sientas derrotado, olvídate, solamente estás pasando por un momento que es necesario en tu vida para ser mejor y más fuerte. Te dice alguien que ha tocado fondo. Créeme que yo he tocado fondo, tú me ves ahora que estoy bien, pero no siempre estuve bien, no siempre estuve bien. Bueno, amigos, yo les quiero agradecer también por habernos visto. Suscríbanse en nuestro canal porque vamos a seguir teniendo conferencias, charlas informativas, etcétera. Y entre amigos vamos a conversar acerca de medicina y cirugía. El próximo episodio es sumamente importante. Bueno, muchas gracias, Doc, por haberme invitado a su espacio, que me encantó estar aquí. Espero que me vuelva a invitar porque fue muy satisfactorio. Inviten a más cirugías, por favor. Y claro que su mensaje lo voy a compartir con todos mis compañeros y que voy a compartir por todas mis redes sociales. Así que esperen y vayan a seguir al Doc porque es muy bueno en lo que hace y es muy bueno dando consejos. Muchas gracias, Doc. Así que, amigos, les agradezco mucho y nos vemos en la próxima.